Terminamos con Abraham Rubio Celada, doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y académico correspondiente de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce de Segovia, secretario de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Artes Decorativas y presidente de la Fundación Marqués de Castrillón. Es especialista en el estudio de la cerámica contemporánea española y, sobre todo, en la de los Zuloaga, con la tesis doctoral titulada De la tradición a la modernidad, los Zuloaga ceramistas. Y entre las diversas publicaciones sobre cerámica histórica destacan 3 libros sobre la cerámica de Hellín, el primero titulado La loza esmaltada hellinera, una gran desconocida en la cerámica española. La última publicación en relación con la cerámica, patrocinada, por cierto, por la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Artes Decorativas, es Viaje a través de la cerámica artística contemporánea española del Museo Nacional de Artes Decorativas. Y esta tarde nos va a hablar de los Zuloaga y el coleccionismo de artes decorativas. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias, Nuria, por la presentación. Lo primero que quiero hacer es un poco que veamos quiénes son esos Zuloaga de los que vamos a hablar, porque realmente son tantos y varias generaciones que la gente se hace un poco de lío. Desde luego, el más conocido de todos es el pintor Ignacio Zuloaga, y vamos a ver un poquito quiénes son los otros. Bueno, el primer Zuloaga del que vamos a hablar no es el primer coleccionista que conocemos Zuloaga, pero su padre, Blas Zuloaga, ya pues se nos va de fecha. Entonces, Eusebio Zuloaga y González, que vivió prácticamente en todo el siglo XIX, va a ser un personaje bastante interesante, que se casa 4 veces, con 3 de sus mujeres tiene descendencia, y de ahí un poco el lío que hay de familia y de hermanastros. Bueno, con la primera mujer, Antonia Zuloaga y Larrue, va a tener a Plácido Zuloaga y Zuloaga, que va a ser realmente su heredero en el oficio familiar, que son las artes del metal. Eusebio Zuloaga, el primero de esta generación de artistas del metal y coleccionista, va a ser director de la Armería Real, arcabucero de la reina Isabel II, restaurador de las armas de la Armería Real de Palacio, de esas armas importantísimas de Carlos V y Felipe II. Y Plácido Zuloaga también va a ser un armero importantísimo. De hecho, pues ahora después veremos la cotización de algunas de las piezas de metalistería hechas por él. Bueno, pues Plácido Zuloaga se casa con Catalina Zamora y Zabaleta, y de ese matrimonio va a nacer el pintor Ignacio Zuloaga y Zabaleta. Bueno, por ahí tenemos una de las ramas de la familia. La otra rama es la tercera mujer de Eusebio Zuloaga, que se casa con Ramona Boneta Zuloaga. Ya vemos que los Zuloaga andan por ahí por todos lados, porque realmente se van casando entre primos, tío, sobrina y demás. Todo queda en la familia. Bueno, pues de Eusebio Zuloaga González y Ramona Boneta Zuloaga van a nacer 3 artistas, que son los que yo he estudiado más, que se van a dedicar a la cerámica. Guillermo Zuloaga Boneta, Daniel Zuloaga Boneta y Germán Zuloaga Boneta. De los 3 hermanos, el primero y el último, Guillermo y Germán, van a morir relativamente jóvenes, y será Daniel el que, casado con Emilia Stringana Benavente, tenga también hijos que son artistas. No tanto igual coleccionistas, pero sí tienen el mérito de haber sabido conservar las colecciones que habían ido heredando. Esperanza Zuloaga Stringana, Juan Zuloaga Stringana y Teodora Zuloaga Stringana. Tienen otra hermana más, Cándida Zuloaga, pero esta no se dedicó a la cerámica, realmente estaba más pues con la madre, llevando un poco la infraestructura administrativa familiar.
Bueno, el primero de esta saga, Eusebio Zuloaga González, que hemos dicho que es un personaje muy interesante, realmente pues conoce a muchísima gente, va a las exposiciones internacionales, ya desde la exposición de Londres de 1851, conocidísimo, tiene muchísimas relaciones profesionales y de todo tipo, y Eusebio Zuloaga, tenemos aquí una imagen de él, del pintor extremeño Nicolás Mejía, que es amigo de la familia, también será amigo de los que vamos a estudiar después, de Daniel Zuloaga, y de hecho compañero suyo en la Escuela de Artes y Oficios a finales del siglo XIX. Bien, pues Eusebio Zuloaga, que hemos dicho que era un artista del metal, conocido porque recupera la llamada técnica del damasquinado, que son hilos de plata y oro embutidos en el metal de hierro. Tenía una fábrica de armas en Éibar, o sea, era bastante, como podríamos decir, pluriempleado, o sea, que además de ser director de la Armería Real, arcabucero de la Reina Isabel II y demás, pues tenía una fábrica de armas en Éibar y además un taller de metalistería en Madrid, en la travesía de Conde Duque número 13, dedicado a hacer armas un poco de lujo, armas para regalos de la Casa Real, pues entre otras una famosa escopeta que hizo para el rey consorte Francisco de Asís de la Reina Isabel II. Tenemos aquí una imagen de su casa de Éibar, Contadorecúa, una casa de la que tenemos alguna descripción de viajeros que pasan por la casa, entre ellos algún inglés, donde habla de miles de piezas de artes decorativas, que además las tenía estructuradas en distintas salas según los países, pues tenía una zona que era pues artes decorativas de Persia, otra zona artes decorativas de la India, artes decorativas de Italia, artes decorativas de España, es decir, para los visitantes de esa casa era un verdadero museo. Tenemos aquí una fotografía que se ha conservado de época, de una de las salas con esas artes decorativas que atesoraba Eusebio Zuloaga, y vemos un poquito como en otras fotografías que hemos visto de otros ponentes anteriores, pues esa mezcolanza. Realmente lo que más abunda ahí en esa pared son moldes de yeso de metalistería, porque lógicamente Eusebio Zuloaga, dedicado a las armas del metal, se preocupó mucho por adquirir todo tipo de moldes, de piezas de metal que iba haciendo a armas de las distintas épocas. También tenía una gran colección, los habitantes que pasan por esa casa dicen que tiene miles de grabados y también muchísimos bocetos. Algunos de ellos sabemos que eran de su colección, pues posiblemente pues, compañeros suyos que se intercambiaban de regalo o incluso pues, o profesores o alumnos, como estos dos que tenemos aquí, que sabemos que pertenecieron a Eusebio Zuloaga porque los heredó uno de sus hijos, Daniel Zuloaga, el que se dedicaba a la cerámica, y han estado en su colección pues hasta hace poco, hasta la venta famosa que ha habido de la colección de Luterio Laguna en las subastas Sedar. Uno de los bocetos firmado por Pedrosa en el año 1842 y el otro por Antón, también del siglo XIX. Muy interesante porque es un boceto para un escritorio que conocemos también el modelo definitivo en hierro, que es una verdadera obra magnífica. Otra de las piezas que sabemos que pertenecieron a Eusebio Zuloaga, también porque la heredó su hijo Daniel Zuloaga, es este modelo en cera que tenemos aquí, de una fotografía que se conserva en el Museo Nacional del Romanticismo, que hace el fotógrafo Jean Lauren, que dice «Modèle en cire d'un plateau œuvre de Messier de Zuloaga». Ese mismo modelo lo heredó su hijo, ese modelo de cera. En las descripciones dice que tiene cientos de modelos de cera. Solo conocemos ese, no solamente por las fotografías. Yo ese modelo de cera lo he tenido en la mano. Era
una filigrana finísimo, lleno de detalles, algo increíble. No sé dónde ha ido a parar actualmente, pero sí tenemos otra referencia fotográfica de uno de los salones de la casa que Daniel Zuloaga tenía encima de la iglesia de San Juan de los Caballeros, donde tenía abajo su taller de cerámica y sobre la nave mayor su casa, como la fotografía que vemos ahí a la derecha, donde ese modelo de cera se ve arriba, enmarcado en un marco octogonal. Bien, muchas de las piezas que Eusebio Zuloaga iba realizando, las que consideraba como más especiales, también las iba guardando de alguna manera como colección, de alguna manera contemporánea, y conocemos no solamente por la fotografía esta de Lauren, también conservada en el Museo Nacional del Romanticismo, esta pequeña botella con asas, sino por un pequeño boceto, un óleo-lienzo que hizo Daniel Zuloaga, el ceramista, de esa pieza de su padre. Bueno, Eusebio Zuloaga, pues como hemos dicho antes, por las noticias de esas visitas a su casa de Contada, el CUA, tenía una gran colección. También tenemos una pequeña referencia documental donde cuenta su hijo Daniel Zuloaga que en su taller, en la casa de aquí de Madrid, era un verdadero museo con cientos de obras que representaban pues artes decorativas de todos los países. De la cerámica conocemos una pequeña colección gracias a que Eusebio Zuloaga, en agradecimiento a la enseñanza que le dieron a sus 3 hijos en la escuela de la fábrica de cerámica de Sèvres, por un lado él hizo una pequeña donación y por otra parte pues debieron de estar muy interesados el Museo de Sèvres y 2 años después le compraron otra pequeña partida de piezas de cerámica histórica española. La pieza más interesante, sin duda, debe ser este modelo de horno que ha sido ya publicado varias veces, entre otros por nuestro colega Jaume Coll, que es una maqueta de horno que hace François Haly para el conde de Aranda. Es un momento en que la fábrica quiere hacer porcelana y contrata a este químico para que introduzca la porcelana en la fábrica. Y el horno, esa maqueta, está fechada atrás en Alcora el 29 de junio de 1756. Otras piezas interesantes que se conservan en el Museo de Sèvres de esa donación de Eusebio Zuloaga son esta cornucopia de mediados del siglo XVIII que presenta en el centro una escena bíblica, o una pieza muy representativa de esta época, como es este plato de engaño con unos higos. Por ejemplo, de porcelana de Buen Retiro se conserva este jarrón, una pieza muy buena que se puede realmente comparar a otras que se conservan en Patrimonio Nacional o en alguno de los museos como el Arqueológico o aquí en el Museo de Artes Decorativas, y a su lado vemos una ménsula de una pareja que también llegan por Zuloaga, y en este caso concreto, además, en la base de arriba de la ménsula pues está escrito Don Zuloaga en 1867, atribuido por el donador a la manufactura de Buen Retiro, cerca de Madrid, 1775-1800. Bien, otras de las piezas que llegan a través de Eusebio Zuloaga al Museo de Sèvres son una pequeña representación de cerámicas de Talavera de la Reina, Puente del Arzobispo, como este jarrón de esas entorchadas que tenemos aquí, que debió de ser pues, un encargo de un personaje dominico en relación con la Inquisición. O a la derecha ese plato de engaño con unos tomates, la serie polícroma. Pasamos ahora a la segunda generación, al hijo de Eusebio Zuloaga con su primera mujer, Plácido Zuloaga, que realmente va a ser, podemos decir, casi más importante que su padre en cuanto a como artista del metal, y como también su padre fue el que introdujo el damasquinado y él de alguna manera lo desarrolló.
En las colecciones más importantes del mundo de arte del metal se conservan piezas de Plácido Zuloaga, asistía normalmente a las exposiciones internacionales, en este museo se conserva alguna obra de él también, y pues la importancia que puede tener se refleja aquí, por ejemplo, en esta pieza que se subastó en el 2007, este jarrón que tiene un gran tamaño, 186 centímetros de altura, y que salió por 90.000 euros y se remató en 275.000, lo cual nos da idea del prestigio de Plácido Zuloaga como artista. Bien, pues Plácido Zuloaga heredó la casa familiar de Contadorecúa, era el hijo mayor. Y bueno, pues todavía en la tradición de que el hijo mayor es el que hereda un poco todo, pues no solamente debió de heredar Contadorecúa, sino también pues, las colecciones que había en ella. Desde luego tenemos algunas referencias documentales de cartas que se escriben entre sus hermanastros, pues contando un poco, pues, bueno, pues cómo se habían quedado ellos casi sin herencia, y sobre todo cómo Plácido Zuloaga, pues al final, bueno, un poco su herencia acabó, toda esta herencia acabó muy mal. O sea, realmente, bueno, estamos un poquito en estudio de qué ha pasado con estas colecciones, porque no se conservan inventarios, se conservan muy pocas referencias documentales, tenemos muy pocas fotografías y, bueno, sabemos o estamos empezando a saber un poquito de cómo han ido evolucionando desde Eusebio estas colecciones. Vemos aquí una fotografía que está tomada desde el mismo punto de vista prácticamente que la primera que vimos de Eusebio Zuloaga. O sea, él hereda esta casa y se hace aquí una fotografía sentado con esas colecciones que hereda de su padre. Pero ha habido algún pequeño cambio. Por ejemplo, muy interesante en relación con la cerámica. Bueno, vemos de encima de la cabeza un plato de estos de reflejos metálicos de Manises del siglo XVI, muy típico, algún bote de farmacia y demás, pero nos interesa mucho dos piezas, esas ya aparecían en la fotografía primera de Eusebio Zuloaga, pero ahora aparecen dos bustos de Alcora magníficos, uno en el suelo, un busto de mujer, y otro arriba sobre la repisa. Tenemos aquí un pequeño detalle de estos dos bustos y a la derecha dos bustos prácticamente, puede que sean incluso los mismos, que se conservan en el Museo del Diseño de Barcelona. La fotografía, por las sombras que tiene y demás, pues yo pensaba que cambian un poquito, pues por ejemplo, todo el cuello que en el Museo de Barcelona es negro, luego blanco y negro, en la fotografía se ve de otra manera, pero tenemos también, de nuevo, un boceto que hace, o un apunte que hace Daniel Zuloaga en un cartón al óleo del busto de la mujer y tal vez en la fotografía todo el collar ese sean las sombras, porque en el boceto Daniel Zuloaga en ese busto es idéntico, igual la policromía al busto. Bueno, eso es un modelo que está hecho a molde y tal vez no sean los de Barcelona, pues estoy ahora estudiándolo, tal vez estén en otras colecciones porque, bueno, eran piezas que se hacen a molde y puede haber muchas más por ahí. Por ejemplo, en el Metropolitan Museum de Nueva York se conserva este busto también del caballero de Alcora. Bueno, otra de los personajes, el más importante dentro de la historia del arte, es el pintor Ignacio Zuloaga. Tenemos aquí un autorretrato que él se hace para regalárselo a Huntington en el año 1908 y se conserva en la Hispanic Society. Y ya Daniel Zuloaga, bueno, tal vez Daniel Zuloaga es mucho más conocida por su coleccionismo de Zurbarán, de Goya, del Greco. Vemos aquí una imagen del año 1925 del museo, del estudio que tiene en Zumaya, una casa que se hace en el año 1914. Y
sobre todo, pues vemos ahí la importancia de su colección, que no van a ser exactamente las artes decorativas, pero como nosotros lo que nos interesa son las artes decorativas, pues ya vemos ahí, por ejemplo, esa gran mesa, esa caja encima, arcas, fraileros. Esta es una foto actual porque la colección de Ignacio Zuloaga se repartió entre sus 3 nietos y ahora pues está dividida. Hay una parte que está en el Museo de Pedraza, otra parte está en la casa de Zumaya, en la casa familiar que le hizo en el año 1914 el arquitecto Pedro Guimón, que ahora veremos después, y otra parte está en otro nieto que se llama Rafael, que fue vocal de la Fundación del Museo del Prado y que se dedica un poquito al mundo del arte y que es el que ha heredado la parte esta de museo de Ignacio Zuloaga, como vemos en esta fotografía actual, donde pues, estamos viendo pues, todo ese tipo de obras que coleccionaba, entre ellas al fondo, en relación con la cerámica, una tinaja mudéjar allí en el rincón del siglo XIV. Bueno, es variopinta toda la colección, hay de todo, por la pasión que tenía Ignacio Zuloaga con Goya. Tenemos aquí 2 relicarios muy interesantes porque en uno de ellos está expuesto un trozo de la capa que envolvía el cuerpo de Goya en su féretro en Burdeos y en el otro un rosario que estaba también ahí al tiempo que una foto del Panteón. Otra fotografía más del Museo Ignacio Zuloaga, una fotografía antigua de cómo lo tenía Daniel Zuloaga. Vemos ahí encima ese gran cuadro del Apocalipsis del Greco que parece que le influyó a Picasso para hacer la Mademoiselle d'Avignon. Y sobre todo lo que nos interesa en relación con las artes decorativas es que en esa fotografía hay 2 vitrinas que están al fondo, una en cada lado de la pared, donde conservaba la colección que tenía Ignacio Zuloaga de piezas arqueológicas, que en un momento dado se vendió, la vendieron sus herederos, y el anticuario de Barcelona que las compró, Bagoz, hace una pequeña publicación cuyo prólogo lo hace el arqueólogo e historiador Martín Almagro. A través de ese catálogo podemos saber muy bien cómo era cada pieza de la colección, está catalogada. Entre ellas, pues esta estatuilla de Demeter sentada, estos lecitos, estas lucernas romanas, esta estatuilla de bronce de Hércules y también, junto a las piezas de arqueología clásica, griegas y romanas, tenía una pequeña colección de cerámica precolombina, como estas 3 estatuillas que vemos aquí, de culturas distintas. Esta es la casa de Ignacio Zuloaga en Zumaya, que hace en el año 1914 y que heredó uno de sus 3 nietos, Ramón, que al morir hace poco ha heredado el bisnieto Ignacio Suárez Zuloaga, y que conserva parte de las colecciones heredadas de Plácido y de Ignacio. La propia casa, ya por sí la fachada, conserva muchas cerámicas, entre ellas pues, este Pantocrátor hecho por Daniel Zuloaga, que instala en la casa en el año 1914, pero cuyo modelo ya vemos aquí en alguna exposición que hizo Zuloaga, como esta del Círculo de Bellas Artes del año 1911. También por dentro una gran chimenea que hizo imitación de la chimenea de la Casa del Greco, donde el fondo es un gran mural inspirado en los esmaltes de Santo Domingo de Silos, con las cabezas en relieve, llenas de reflejos metálicos y que pues, causa sensación entre todos los habitantes que van a la casa. Hay descripciones de algunos de ellos, entre otros de Gregorio Marañón, por ejemplo. Esta es una fotografía actual. En la anterior veíamos que había algunas cerámicas y platos, algunos de Fajalauza, de Villafelice. Aquí esta es una fotografía actual. Vemos ahí 2 botes de farmacia en un lateral de Villafelice que se conservan actualmente en la colección esta Daniel Zuloaga. También hemos dicho antes que se vendió esa colección. Bueno, se vendió prácticamente toda. Se quedaron con algún recuerdo de ella. Por ejemplo, esta ánfora ática del siglo VI a.C., que se conserva ahí, en la casa de Zumaya, o esta pareja de copas etruscas del 600 a.C. tipo búcaro.
O, por ejemplo, este plato de Talavera de la Reina del siglo XVII, o esta jarra también de Talavera de la Reina, o pues cerámicas de distintos centros productores de España, como ese bote de Villafelice, la jarra abajo de Talavera, arriba en el centro el plato ese de Zajalauza, el lebrillo de Triana, abajo los típicos platos de Manises. En este caso sabemos muy bien la fecha porque el polícromo, por ejemplo, forma parte de una pequeña vajilla que le hizo José Jimeno a Ignacio Zuloaga. Y también en la propia casa que hemos dicho antes, alrededor hay murales como este que vemos aquí, en una de las fachadas, que seguramente lo compró en uno de los muchos viajes que hizo Ignacio Zuloaga a pintar a Sevilla, y no solamente a pintar, por ejemplo, también en uno de sus grandes amigos, Urcola, era un industrial vasco que tenía una finca con toros en Lora del Río, y iba frecuentemente a las capeas que hacía allí Urcola. Entonces, seguramente está hecho pues, a principios del siglo XX por algún ceramista sevillano. De hecho, toda la cenefa que hay alrededor es idéntica a una que hace Niculoso Pisano en Sevilla. O otro tipo de objetos de la colección, como esta cruz de metal y cristal de roca, que vemos en una fotografía no de la época de Daniel Zuloaga, pero un poco posterior, sobre esa arca en un extremo. O, por ejemplo, estas piezas que provienen también de Ignacio Zuloaga y que se conservan ahora en la Fundación Zuloaga, como son este elefante de Irán del siglo XIX, esta botella de la India de principios del siglo XX, o esta pareja de jarrones de esmalte cloisonné japoneses de principios del siglo XX. Y ya por último, y como ya me he pasado de tiempo, y como además esto pues lo conté hace poco, sobre todo la cerámica, en el congreso que ha habido en Segovia, pues hace unos pocos días, solamente voy a pasar un poquito las fotos para que vean un poquito pues, que Daniel Zuloaga, pues siguiendo a su padre Eusebio, también fue coleccionista, y parte de sus colecciones provienen de Eusebio Zuloaga. Vemos el gusto de Daniel Zuloaga, pues es uno de los salones de la casa, que hemos visto antes también, abarrotado de todo tipo de artes decorativas. Esto es el actual Museo Zuloaga, donde se conservan algunas de esas artes decorativas. Por ejemplo, esa mesa manierista de finales del siglo XVI, esa cornucopia del XVIII, ese vargueño también del XVIII. O la colección de cerámica, en la que hay algunas piezas muy interesantes, como por ejemplo esas vinagreras que están encargadas por un prior del Escorial en el siglo XVIII. O en cuanto a la azulejería, que también Daniel Zuloaga pues, reunió pues una cantidad considerable de azulejos. Una de las piezas más significativas es este frontal de altar del último cuarto del siglo XVI, que es una pieza, pues creo, que bastante importante en el entorno de estos ceramistas que trabajan para Felipe II en el Escorial. O dentro de su colección de vidrio, algunas piezas también muy significativas. Tenemos ahí una fotografía antigua de una hornacina del comedor, donde vemos algunos de los cristales que hoy día se conservan en la colección. Cristales de la granja, catalanes. Por ejemplo, la pieza que me parece más interesante es ese pequeño vaso de cristal azul, porque es un vaso encargado por el dueño de la fábrica de paños, don José Ortiz de Paz, en el siglo XVIII. Era una fábrica importantísima que vendía sus paños, pues por ejemplo, hasta en tiendas importantes de París. O su colección de almireces del siglo XVI al XVIII, o su colección de hierros también. Una de las piezas que más importancia le daba es este balcón que compró en Salvatierra y del que hizo un pequeño dibujo con anotaciones. O, por ejemplo, ese atril que tiene atrás con ese águila esplayada. Y bueno, con esta fotografía de Daniel, que creo que es muy representativa pues de lo que era Daniel Zuloaga y sus colecciones, pues acabo. Muchas gracias.